Buenos días. Hoy vamos a trabajar con el problema número 8 del trabajo práctico número 4 que comenzáramos en el día de ayer. Este problema se centra en un espejo esférico que me he tomado ya el trabajo de representarlo primero para ganar unos minutos. ¿Qué dice el problema? Dice que sobre un espejo esférico convexo que tiene un radio de curvatura de 40 centímetros, se sitúa un objeto luminoso con un tamaño de 6 centímetros y a una distancia de 30 centímetros del espejo. Y nos solicitan que determinemos la imagen, la posición y el tamaño de la imagen por construcción y analíticamente. ¿Qué significa por construcción? Bueno, que es la construcción gráfica usando los rayos característicos que ya hemos visto en el teorema. Pero previo a meternos de lleno en la resolución del problema, vamos a repasar algunos conceptos teóricos muy importantes y que son elementos característicos de los espejos esféricos. En principio, ¿qué es un espejo esférico? Un espejo esférico es una porción o casquete de una esfera muy pulida que ha sido cortado o rebanado y esa porción genera este casquete esférico. El casquete esférico, es decir, esta porción de esfera, tiene un centro, y el centro de esa porción o casquete esférico se denomina vértice, y lo simbolizamos con la letra B. Ahora bien, pueden suceder dos cosas. Que esta porción o casquete esférico tenga la parte externa como superficie muy pulida, y la que es reflectiva, y la cara interna, la superficie opaca, y entonces estaremos en presencia, como en este caso, de un espejo esférico convexo que lo representamos de esta manera. La superficie pulida o superficie reflectiva es esta dibujada en color rojo y la cara opaca es esta que hemos tallado desde el lado derecho. O bien puede suceder al revés, que esta porción o casquete esférico, la cara muy pulida y que funcione como superficie reflectiva sea la cara interna y la parte de afuera sea la cara opaca, y entonces en este caso estaremos en presencia de un espejo esférico cóncavo. En este caso particular, estamos en presencia entonces de un espejo esférico convexo cuyo centro o vértice es el punto B. Este casquete esférico tiene un centro que es el centro de la esfera de la cual proviene o a la cual pertenecía este casquete, y que está situado en este punto C. ¿A qué distancia? Y a una distancia que es dato porque nos dicen que el espejo tiene un radio de curvatura de 40 centímetros. Entonces la distancia que hay desde el vértice hasta el centro de curvatura, que la he acotado acá abajo, es el radio de curvatura y vale 40 centímetros. Al unir el centro de la esfera o casquete esférico con el vértice, se origina una línea que se recibe el nombre de eje principal. Este es el eje principal del espejo y es el que une el centro de curvatura con el vértice. Sobre él se encuentra un punto muy importante que es el foco o punto focal, que es aquel punto que constituye el lugar donde se reflejan los rayos que provienen de una fuente infinitamente alejada. Para espejos esféricos cuyo radio de curvatura no sea muy grande, se verifica que el foco o punto focal se encuentra a mitad de camino entre el centro de curvatura y el vértice, y a una distancia del vértice que se define como F, y que hemos acatado acá, y que se denomina distancia focal, y que es exactamente la mitad de R. Bien, entonces ya tenemos estos elementos, el casquete esférico, el vértice, el centro de curvatura, el foco y el eje principal. Sobre él se ha situado el objeto luminoso, que lo vamos a identificar como O. Este es el objeto luminoso, que hemos supuesto es una velita, por ejemplo, que tiene una altura conocida de 6 centímetros. Y está situado a una distancia delante del espejo, a una distancia que se identifica como distancia al objeto P, y que en nuestro caso vale 30 centímetros. Lógicamente, para tener una imagen de este objeto luminoso, el mismo se debe situar delante del espejo. Bien, repasando entonces las reglas para los signos, ya sabemos que, o podemos sintetizarlas diciendo que todas aquellas distancias que se sitúen en el delante del espejo van a ser positivas, y todas aquellas distancias que se sitúen en el detrás del espejo serán negativas. Entonces, en este caso particular, el objeto luminoso
que se encuentra a una distancia P del vértice, la distancia del objeto es positiva. Pero en cambio, el radio de curvatura R, como se encuentra en el detrás del espejo, es negativa. Otro tanto sucede con la distancia focal F. La distancia focal F está en el detrás del espejo, por lo tanto en este caso será negativa. Así es que las distancias, el criterio es básicamente todas aquellas distancias contenidas en el delante del espejo son positivas, todas aquellas que estén en el detrás o en el lado virtual del espejo serán negativas. Con respecto a las distancias medidas en sentido vertical, bueno, respecto al eje principal, el criterio más habitual es considerar que todos los objetos que se encuentren del eje hacia arriba serán positivos y los que se encuentren del eje hacia abajo serán negativos. Con lo cual, la altura h de nuestro objeto luminoso es positiva. Bien, para hacer la determinación de la posición de la imagen por construcción, vamos a hacer uso de algunos rayos característicos que ya conocemos. En primer lugar, un rayo luminoso que partiendo del objeto luminoso, desde el extremo del objeto luminoso, e incida sobre el espejo paralelo al eje principal, como este, le ponemos acá el sentido para indicar en qué sentido va el rayo, este objeto se refleja de manera tal que su prolongación pasaría por el foco del espejo. Entonces, dibujamos, este es el rayo reflejado, y de tal suerte que la prolongación del rayo, que la vamos a dibujar como corresponde a toda prolongación en línea de trazo, la prolongación de este rayo pasa o pasaría por el foco del espejo. Con este rayo no nos alcanza, entonces necesitamos definir otro rayo. Bueno, imaginemos otro rayo de luz que partiendo del objeto luminoso incida, por ejemplo, en el vértice. Este rayo que incide en el vértice de esta manera, formando un ángulo θ, se refleja naturalmente cumpliendo con las leyes de la reflexión, que el ángulo de reflexión debe ser igual al ángulo de incidencia, es decir, se va a reflejar de esta manera, con un ángulo de reflexión θ idéntico al ángulo de incidencia. Este es el rayo reflejado. Bien, y el tercer rayo característico que podemos usar es un rayo que partiendo del objeto luminoso incide sobre el espejo de manera que su prolongación pasaría por el foco. Ese rayo se va a reflejar paralelo al eje principal del espejo. Entonces dibujemos este rayo que partiendo del objeto luminoso es tal que incide sobre el espejo de manera que su prolongación pasaría por el foco. Este rayo se refleja paralelo al eje principal. Se refleja de esta manera, paralelo al eje principal del espejo. Bien, para un observador que se sitúe por acá y mire al espejo, ¿qué vería un observador situado acá, con su ojo acá? ¿Qué vería? Y vería que los rayos de luz que se reflejan en el espejo, ¿cómo son? Son todos divergentes. Este primer rayo se dirige hacia arriba, este segundo rayo se dirige hacia acá abajo, y este tercero que incide sobre el foco se dirige en esta dirección. Los tres rayos, podemos ver, son divergentes. No hay posibilidad de que estos rayos en el delante del espejo se intercepten en algún lugar. Entonces, indefectiblemente, debemos buscar la prolongación de los rayos reflejados y allí buscar la intersección de los mismos. Y esto es lo que vamos a hacer. Prolongamos el primer rayo reflejado, que ya lo teníamos, pasa por el foco. El segundo rayo reflejado lo prolongamos hacia atrás, con línea de trazos, tenemos acá. Y el tercer rayo, que es el que emergía paralelo al eje principal, lo dibujamos su prolongación, la prolongación de este rayo. Y entonces acá se ve claramente que cuando prolongamos los tres rayos, los tres convergen acá. Los tres rayos se interceptan en este punto. Entonces, ¿este punto qué representa estrictamente hablando? Este punto donde se interceptan la prolongación de los tres rayos reflejados representa la imagen
de este objeto, de este punto del objeto luminoso desde el cual emergieron los 3 rayos incidentes. Entonces, acá, definitivamente, tenemos la imagen de esta velita que habíamos dibujado y que es nuestro objeto, la imagen de nuestro objeto luminoso. Es decir, acá hemos encontrado lo que identificamos como I, la imagen del objeto luminoso O obtenida por construcción. Como yo en este caso me tomé el trabajo de hacer el dibujo en escala 1 en 1, es decir, todas las distancias están dibujadas en escala real, entonces directamente acá puedo leer el tamaño de la imagen y la posición. Vamos a marcar entonces en primer lugar cuál es la posición de la imagen, dividiendo desde el vértice, la distancia que media desde el vértice hasta la vertical, lo voy a acotar acá. Esta es la distancia a la imagen Q. La distancia a la imagen, que por lectura directa es 13 centímetros. Nos ha dado 13 centímetros. Entonces, directamente vengo y respondo acá. Q, para este problema, vale 13 centímetros. Pero, un detalle muy importante. ¿Cómo se forma la imagen? La imagen del objeto luminoso I se forma en la intersección de la prolongación de los rayos reflejados. ¿Hay luz acá realmente? No, definitivamente no. La persona que mira el espejo ve venir los rayos de luz como si proviniesen de este objeto luminoso. Pero acá no hay luz porque estamos en el detrás del espejo donde está simplemente la prolongación de los rayos reflejados. Entonces, la imagen que se forma acá es una imagen virtual. ¿Es derecha? Sí, porque aparece en la misma posición que el objeto. El objeto estaba dibujado del eje principal hacia arriba y la imagen aparece del eje principal hacia arriba. Entonces, la imagen es virtual y derecha. Ahora, cuando analizamos el tamaño de la imagen, el objeto luminoso tenía un tamaño de 6 centímetros y este, en cambio, tiene apenas 2,5 centímetros. 2,5 centímetros es el tamaño de la imagen. Es decir, H' es 2,5 centímetros. Entonces, claramente vemos que la imagen es virtual, derecha y disminuida. Es más, siempre en un espejo esférico convexo, la imagen que éste entrega, cualquiera sea la posición del objeto luminoso, la imagen va a ser virtual, derecha y disminuida. Ahora, como la imagen es virtual y se encuentra en el detrás del espejo, esto nos permite concluir que esta distancia a la imagen Q es negativa. Así que deberemos poner en realidad que Q es igual a menos 13 centímetros, en tanto que H es más 2,5 porque está del eje hacia arriba. Con lo cual, hemos obtenido la respuesta al problema por construcción, es decir, usando los rayos característicos y, lógicamente, trabajando en escala. Acá es imprescindible trabajar en escala y con la mayor precisión posible para que los resultados sean consistentes con los resultados analíticos que vamos a determinar ahora. Bien, la segunda parte nos solicitaba determinar el tamaño, la posición de la imagen y el tamaño analíticamente, y para lo cual tenemos que recurrir a la ecuación de los espejos, que nos asegura que 1 sobre la distancia al objeto P más 1 sobre la distancia a la imagen Q es igual a 1 sobre la distancia focal F. En esta expresión, nuestra incógnita es Q, entonces explicaremos 1 sobre Q es igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Reemplazamos los valores numéricos, entonces 1 sobre Q vale 1 sobre F. Pero la distancia focal, ya hemos dicho, ¿dónde está contenida? En el detrás del espejo. Por lo tanto, esta distancia focal F, que es igual a R sobre 2, es decir, 20 centímetros, como está en el detrás del espejo, es negativa. Entonces, es 1 sobre menos 20 centímetros. Menos 1 sobre P. Y P, el valor que tenía, que es dato, es 30 centímetros. Más 30 centímetros, ¿por qué? Porque está situada, lógicamente, en el delante del espejo. Entonces, resolvemos esto y tendremos menos 20
x a la menos 1 menos 30x a la menos 1, y esto da menos 1 sobre q. 1 sobre q nos da menos 0,0833, y esto qué unidad tiene, 1 sobre centímetro. Pero esto no es q, esto es la inversa de q. Ahora hacemos x a la menos 1, y entonces resulta que q nos da menos 12 centímetros. Menos 12 centímetros, resultado que es completamente consistente con el que habíamos obtenido gráficamente, que nos dio menos 13 centímetros. Lo que nos falta obtener ahora es el tamaño de la imagen H', y esto lo podemos obtener a partir de la expresión del aumento lateral. El aumento lateral que produce el espejo por definición es igual a H' sobre H. No conocemos M y no conocemos H'. Para aplicar esta ecuación tenemos dos incógnitas, no podemos resolverla. Pero sabemos además que el aumento lateral de M satisface esta otra condición, que es igual a menos Q sobre P. También hemos demostrado en clase que el aumento lateral se puede determinar como el negativo del cociente de la distancia a la imagen sobre la distancia al objeto. Entonces, a partir de esta expresión, como ya tenemos Q y P determinados, P, que es dato del problema, y Q determinado analíticamente, entonces el aumento lateral M valdrá menos Q, pero Q nos dio menos 12 centímetros, sobre P, que vale más 30 centímetros. Centímetro con centímetro se cancelan, con lo cual N es adimensional. Y aparte otro detalle importante, acá este menos con menos se hace más, con lo cual resulta que este valor de M va a ser positivo y vale 12 dividido en 30, que es 0,4, 2 quintos. Entonces M nos da más 0,4. Y acá podemos empezar a ver que el valor de M también es consistente con lo que hemos determinado gráficamente. Porque M nos da positivo. ¿Qué significa que M sea positivo? Que la posición de la imagen es igual a la posición del objeto, es decir, que la imagen es derecha. Ahora, que M tenga un valor absoluto menor que 1, 0,4, ¿qué significa? Que el tamaño de la imagen es menor que el tamaño del objeto. Ahora sí, teniendo el valor de M, podemos volver a esta primera expresión, a esta expresión, y determinamos H' es igual a M por H, es decir, más 0,4 por 30 centímetros, con lo cual H' valdrá 0,4 por 30, esto nos da 12, 0,4 por 30, sí, nos da 12. Perdón, me equivoqué acá, en lugar de poner, puse 30, que con razón me estaba dando más grande, en lugar de poner H, había puesto el valor de P, que es 30 centímetros. H vale 6 centímetros. Ahora sí, 6 centímetros por 0,4 es más 2,4. Más 2,4 centímetros. Eso nos da H'. Resultado que es completamente consistente con el que habíamos obtenido gráficamente acá, cuando obtuvimos, a partir de la construcción gráfica, 2,5 centímetros. Entonces, de esta manera, hemos resuelto el problema por construcción, obteniendo los valores de Q y de H', y luego analíticamente aplicando la ecuación de los espejos, y hemos obtenido Q, que establece la posición de la imagen, menos 12 centímetros, y H, que establece el tamaño de la imagen, que es más 2,4 centímetros. Y con lo cual hemos llegado a la resolución completa del problema. ¿Qué dice?